Y a propósito de opositores, de disidentes, continúan algunas movilizaciones de la CENTE, esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Uno se pregunta, ¿qué hay detrás de estas movilizaciones? Es una pregunta válida, legítima. Por un lado, sí, podríamos hablar de una lucha para que se mejoren las situaciones de los maestros, la calidad de vida de los mismos, que se tenga mejor acceso a pensiones, que aumenten los salarios. Pero hay que destacar que este gobierno, si algo ha hecho, ha sido aumentar la calidad de vida de millones de mexicanos y mexicanas y también de los propios maestros. Hay que comentar también que este año hay un aumento del 10% al salario de los maestros y maestras. Yo les pregunto a ustedes, ¿a quién le dieron un aumento del 10% a su salario este año? Siendo profesionista en cualquiera de las demás áreas. ¿A quién le subieron 10% en su sueldo? Pues a muy pocas personas, ¿no? En el caso de los maestros, pues hay que decir, hay una agenda pendiente, porque antes eran perseguidos, antes eran incluso acosados, hasta los desaparecían y eran colocados como los enemigos públicos de la educación. Hoy en día no existe nada de eso, por el contrario. Pero también uno se pregunta qué otras motivaciones puede haber si ha avanzado la agenda educativa, si incluso hay una propuesta del gobierno de México para que se congele la edad de jubilaciones, ¿qué otras motivaciones puede haber en ciertos dirigentes que continúan con sus movilizaciones y que además han radicalizado sus posturas? Esto ha incluido el día de ayer que hubo violencia en la Secretaría de Gobernación. A ver si tenemos algunas imágenes o algún fragmento de alguno de los videos que ha circulado de supuestos maestros, y por eso dice la presidenta, deberían deslindarse quienes están movilizando de esta violencia o asumirla o decir sí, somos nosotros, y que expliquen por qué esa violencia, porque estuvieron ahí pateando las puertas, las rejas de Bucareli, de la Secretaría de Gobernación, cuando tenemos un gobierno que ha dicho nos vamos a sentar a dialogar las veces que sean necesarias. ¿Qué dependencias? Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y también la dirección del ISSSTE que encabeza Martí Batres. Pero pues hubo movilizaciones violentas, algunos encapuchados y bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum pregunta, ¿hubo infiltrados? ¿No hubo infiltrados? En todo caso, los dirigentes de la CENTE se deslinden de esta violencia y si no, que digan que si son ellos, que la asuman. Pero ¿por qué la violencia? Además, sabemos que en las negociaciones no se puede todo y tampoco se puede pedir lo imposible. Y ha habido, sin duda, un avance y sin duda un gobierno que ha tendido la mano a los maestros. Pero bueno, por ahí hay algunas otras imágenes de cómo están pateando las rejas allí en Bucareli, las puertas. Esto me parece que debe ser posterior a cuando ellos intentaron derribar las puertas allí en Bucareli. Seguramente vamos a encontrar algunas otras imágenes de cómo estuvieron ahí golpeando, ¿no? Con patadas, con otros artefactos, las puertas de Bucareli. Sí debe haber algo, porque, insisto, esto también nos habla de un ánimo de provocación y hay que cuestionar a la dirigencia de la CENTE. A ver, si estás avanzando en tus demandas, si dices que estás preocupado por la calidad de vida de los maestros y el gobierno te está otorgando más calidad de vida para los maestros, ¿cómo? Con aumento a los salarios, congelando la edad de jubilaciones, entonces, ¿por qué persistes en este tipo de acciones? Y además hay que destacar que por varios días en diversas zonas han cerrado la vialidad y han colapsado la Ciudad de México. Bueno, aquí está el momento posterior, ¿no? Entiendo que se utilizaron extinguidores por parte
de los elementos de seguridad, pero debe haber algún video anterior a esto. Esto fue la respuesta a la violencia, a los golpes, a cómo pateaban las puertas. Entonces, la respuesta inmediata de las autoridades para disuadir esto fue la utilización de extinguidores, es lo que nos han dado a conocer. Este es el video que yo quería. No sé si tenga audio. A ver, me voy a callar para ver si podemos tratar de escuchar qué fue lo que sucedió. Compañero Juan Carlos de la región Montaña Alta. ¡Mexicanos! ¡Mexicanos al grito de guerra! ¡Mexicanos al grito de guerra, compañeros! ¡Llegó el momento! Bueno, ya después de esto, para disuadirlos, utilizaron extinguidores, elementos de seguridad, esto en la Secretaría de Gobernación, y al mismo tiempo se estaba llevando a cabo el diálogo con la secretaria Rosa Isela Rodríguez, con el titular de la SEP, Mario Delgado. Entonces, ¿qué necesidad hay de hacer esto? Por eso la presidenta dice, ojalá que los dirigentes, los integrantes de la CENTE se deslinden de estos actos de provocación, pero también sostiene que este es un gobierno que no reprime. También insiste Claudia Sheinbaum en que no va a caer en provocaciones. Así que vamos a escuchar parte de lo que comentó la presidenta de México. Pronto un grupo de personas, porque eran muy pocas realmente, aventando piedras, queriendo romper la puerta de gobernación. Es un grupo pequeño, de mucha provocación. Entonces realmente los maestros que están movilizados pues deberían de deslindarse o asumirlo. Nosotros estamos en contra de cualquier acción de violencia. Entiendo que ya el Oaxaca, la sección 22, ha tomado la decisión de replegarse, dicen ellos, bajo sus propias condiciones, y que tienen ahora una asamblea en donde van a plantear a los distintos estados. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque es público, no es, incluso vienen algunos medios el día de hoy. Entonces, y es muy importante el deslinde. Fíjense, hace un año prácticamente, previo a las elecciones, porque hubo un plantón igual de la gente, había menos gente, pero había un plantón, incluso cuando fue el cierre de campaña nuestro aquí en el Zócalo, pues había una parte del Zócalo que estaba ocupada por los maestros. Previo a ello, si ustedes se acuerdan, habían tratado de entrar aquí a Palacio, inclusive aventaron piedras también. Entonces son grupos pues que quieren provocar. ¿Qué quieren provocar? Que haya represión. ¿Con qué objeto? Pues probablemente que digan, pues es que este es un gobierno represor. Pues nosotros no caemos en provocaciones, pero sí decimos que no estamos de acuerdo y que en todo caso las y los maestros pues deberían deslindarse de estos actos. Pero de todas maneras pues parece que ha tomado esta decisión la sección 22 de Oaxaca. Bueno, pues ahí está el diálogo abierto a pesar de estos actos de provocación. E insisto, son agendas en común, son causas muy similares. Hoy en día, por un lado, lo que ha comentado la CENTE, hay que mejorar salarios, hay que mejorar las condiciones de maestros y maestras, hay que bajar la edad de jubilación. Es lo que está diciendo igualmente el gobierno. Entonces uno no se explica por qué la violencia. ¿Qué necesidad hay de provocar? ¿Qué necesidad tiene la CENTE de seguir con este tipo de protestas? Que son, pues en todo caso, herramientas de los grupos sociales, pero insisto, cuando estamos en un esquema en el cual el gobierno está accediendo a las peticiones, pues no hay necesidad, ¿no?
Incluso hace algunos días, me parece que la dirigencia de la CENTE, en su radicalización, perdió la oportunidad de sentarse con la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay que recordar que iba a haber una reunión un viernes, pero un martes salieron a tratar de igualmente generar un caos, generar hasta violencia, porque trataron de impedir el desarrollo de la mañanera. Por ahí golpearon a algunos reporteros. Imagínense lo que lograron los dirigentes de la CENTE, fue dinamitar el diálogo con la presidenta. Entonces dijo la presidenta, como yo no voy a acceder a estos métodos, a estas formas de chantaje, pues entonces reúnanse con los secretarios de Gobernación y de Educación, que al final somos el mismo gobierno, pero no van a venir aquí a Palacio Nacional a amedrentar, a tratar de someter a la presidenta, ¿no? Entonces hay que recordar también que en su momento eso, por ahí debe estar alguno de los videos, cuando López Obrador, me parece que esto fue en Chiapas, ¿no? Iba a dar una conferencia mañanera y no lo dejaron llegar los maestros de la CENTE, algunos integrantes de la CENTE. Y sí se llevó a cabo la mañanera, pero sin Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, porque no lo dejaron meterse a la mañanera, llegar, lo cercaron. Y López Obrador se molestó con estos dirigentes de la CENTE, que ellos tienen el mismo discurso como si viviéramos en los tiempos de Peña Nieto, cuando Peña Nieto hizo una reforma educativa, cuando también en ese sexenio hubo una campaña de desprestigio en contra del magisterio, cuando persiguieron a los maestros, algunos los metieron en la cárcel, otros fueron asesinados, imagínense. Entonces, es increíble que la gente continúe con el mismo discurso como si estuviéramos en los tiempos de Peña, y no es así, hay que ver la realidad. Vamos a escuchar precisamente ese momento del que yo estaba hablando, cuando la CENTE también rodeó, cercó al presidente Andrés Manuel López Obrador, y vamos a escuchar parte de lo que dijo el mandatario en su momento. Ahí les va. No tenemos pendientes con los maestros. Este es un asunto más de intereses políticos. A mí me gustaría que los maestros de Chiapas, las bases, analizaran esta situación, si es correcto lo que están haciendo y si yo merezco que se me dé este trato. Vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario. Le pido a la gente que no se impaciente ni se preocupe de nada. Yo tengo mi conciencia tranquila y además estoy acostumbrado a enfrentar este tipo de asuntos. Y por la dignidad de la investidura presidencial, no puedo someterme a chantajes de nadie. Yo no establezco relaciones de complicidad mafiosas con ningún grupo de interés creado. Entonces, les estamos ofreciendo diálogo, que los atienda la secretaria de Educación, que es a la que le corresponde ver este asunto, pero ellos no quieren que aquí mismo yo les resuelva el problema, y si no, no nos dejan pasar, pues aquí me quiero estar enfrente de un cuartel militar, no utilizar la fuerza, no someternos a chantajes de estos grupos y resistir. Esto era lo que hacía Mandela, lo que hacía Luther King, lo que hacía Gandhi, sobre todo, la no violencia. Decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Un abrazo afectuoso a todos. Esto nos indica que no es nueva la estrategia de la CENTE frente a los gobiernos de la 4T. Pero, insisto, la pregunta persiste: ¿por qué este ánimo de beligerancia? ¿Por qué este ánimo de, si bien está el diálogo puesto,
si está la mesa puesta para llegar a acuerdos, ¿por qué el ánimo de romperlo todo? ¿Por qué el ánimo de golpeteo político? ¿Por qué el ánimo de colocarse del lado de la oposición? Porque hay que recordar que incluso amagaron con que no se llevarían a cabo las elecciones del Poder Judicial. ¿Y qué dijo la oposición? Nosotros queremos desmovilizar el voto, que la gente no salga. ¿Y qué estaba diciendo la gente? Nosotros no queremos que se lleve a cabo el ejercicio, o sea, cayendo en los mismos escenarios que la propia oposición. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué otro interés en particular habría de ciertos dirigentes de continuar generando este tipo de acciones en contra de, en su momento, el presidente López Obrador, ahora de la propia presidenta Claudia Sheinbaum? Y me pregunto, y es una pregunta periodística válida, ¿hay una mano que esté meciendo la cuna? ¿Hay algún otro interés que no sea el de mejorar la calidad de vida del magisterio? ¿Hay algo más en esa agenda? Sería importante que en todo caso lo expliquen los dirigentes de la CENTE y que digan por qué continúan en la Ciudad de México, por qué persisten en las protestas, si ya avanzaron, ya van a tener un mejor salario este año, ya se les congeló la edad de jubilación, ya el gobierno está planteando una serie de alternativas frente al daño que se hizo en el régimen neoliberal, y además no hay maestros presos políticos como sí los hubo en sexenios anteriores. Entonces, ¿por qué persistir, no? Y con este tipo de acciones que ayer se recrudecen y quedan visibilizadas con esto que hicieron, golpear las puertas ahora de la Secretaría de Gobernación. Bueno.